Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo del mecanizado, ese proceso casi mágico que coge un trozo de metal y lo convierte en una pieza de precisión. La pregunta es, ¿cómo se consigue esto de la forma más eficiente? Vamos a descubrirlo. Pues sí, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque detrás de cada componente que nos rodea, desde un simple tornillo hasta una pieza de un motor de avión, hay un proceso increíblemente controlado para quitar material justo donde se necesita. Vamos a ver la física y la lógica que hay detrás. Para entenderlo bien, este es el plan. Primero, los movimientos básicos, lo más esencial. Después veremos qué máquinas los realizan. Luego nos meteremos con la física, con las fuerzas que entran en juego. Y para terminar, veremos qué consecuencias tiene todo esto para las pobres herramientas de corte. Venga, vamos al lío. Al final, todo el proceso de mecanizado se puede resumir en una especie de coreografía, un baile muy preciso entre la herramienta que corta y la pieza que se trabaja. Son los movimientos fundamentales. Y aquí tenemos a los dos bailarines principales. Por un lado, el movimiento de corte, que llamamos MC. Este es el que hace el trabajo duro, el que arranca la viruta. Pero claro, si solo tuviéramos ese movimiento, lo único que haríamos sería un surco. Por eso necesitamos el movimiento de avance, o MA, que va moviendo la herramienta para poder seguir cortando. Es la suma de los dos lo que nos permite crear una superficie entera. Pero ojo, que no están solos en la pista de baile. Hay otros dos movimientos importantes. El de penetración, que es el que decide cómo de profundo va a ser el corte, o sea, el grosor de la viruta que quitamos. Y el de aproximación, que son todos los movimientos para colocar la herramienta en su sitio antes de empezar. Es importante quedarse con que, de estos cuatro, los únicos que de verdad quitan material son el de corte y el de penetración. Vale, ya conocemos los pasos del baile. Ahora toca presentar a los bailarines, las máquinas herramientas, que son capaces de ejecutar esta coreografía con una precisión que quita el hipo. Y esta tabla lo deja clarísimo. Fijaos en cómo cada máquina reparte los papeles de forma diferente. Por ejemplo, en una limadora es la herramienta la que se mueve para cortar, mientras que la pieza avanza poco a poco. En un torno es justo al revés. La pieza es la que gira, ese es su movimiento de corte, y la herramienta es la que avanza. Y en la fresadora, pues le damos otra vuelta de tuerca. La herramienta gira y la pieza avanza. Vamos a pararnos un segundo en el torno, que es un ejemplo perfecto para entender esto. Imaginaos, la pieza está bien sujeta y empieza a girar a toda velocidad. Ese es el movimiento de corte. Mientras tanto, la herramienta se va desplazando a lo largo de la pieza. Ese es el movimiento de avance. Y así, combinando ambos, es como se consigue dar forma cilíndrica a las piezas. Si miramos estas imágenes, podemos ver las partes clave. Por un lado tenemos el cabezal fijo, que es donde está el motor que hace girar la pieza. Es, digamos, el corazón del movimiento de corte. Y por otro lado está el carro portaherramientas, que es el que mueve la cuchilla de un lado a otro, dándonos tanto el movimiento de avance como el de penetración. En la fresadora, como hemos visto, se invierten los papeles. Aquí es la herramienta, la fresa, la que gira a toda pastilla, mientras que la pieza es la que se mueve y avanza. Y si a esto le sumas cacharros como el aparato divisor, puedes hacer virguerías como tallar los dientes de un engranaje, donde cada corte tiene que estar en un ángulo perfecto respecto al anterior. Una pasada. Bueno, dejamos un momento las máquinas y nos metemos con la física pura y dura. Porque no vale solo con moverse, hay que hacerlo a la velocidad correcta y con la fuerza necesaria. Aquí es donde la cosa se pone científica. El parámetro estrella, el más importante de todos, es la velocidad de corte. Y ojo, no es a cuántas vueltas va la máquina, sino la velocidad real con la que el filo de la herramienta está rascando la superficie del material. Es un factor absolutamente crítico que va a definir dos cosas: lo rápido que fabricamos y cuánto nos va a durar la herramienta. Para calcularla, se usa esta fórmula, que es más sencilla de lo que parece. Básicamente, depende del diámetro de lo que estemos mecanizando, la D, y de las revoluciones por minuto, la N. Se divide entre 1000 para que el resultado nos dé en metros por minuto, que es la unidad estándar. Está claro que para arrancar esa viruta la máquina tiene que hacer fuerza, ¿no? Pues la potencia de corte es, básicamente, la energía que necesita el motor para hacer ese trabajo. Cuanta más fuerza apliquemos o más rápido vayamos, más potencia le vamos a exigir a la máquina. Y la fórmula es súper directa. La potencia de corte es igual a la fuerza de corte multiplicada por la velocidad de corte. Esto nos dice algo muy claro. Si, por ejemplo, doblamos la velocidad de corte sin cambiar nada más, vamos a necesitar el doble de potencia del motor. Así de simple y así de importante. Pero claro, toda esta velocidad, toda esa fuerza, eso no sale gratis. La fricción, el calor, todo eso pasa factura. ¿Y quién la paga? Pues la herramienta de corte. Ahora vamos a ver cómo se desgasta y, lo más importante, cómo podemos predecir cuándo va a morir. Y esta es la gran pregunta en cualquier fábrica. Una herramienta que dura más tiempo significa menos paradas, menos dinero en recambios y al final una producción mucho más eficiente.
Por eso saber cuánto va a durar una herramienta es absolutamente fundamental. Fijaos, una herramienta se puede desgastar de dos maneras principales. Una es el desgaste de flanco, el VB, que es básicamente el roce de la herramienta contra la superficie que acabamos de cortar. Y la otra es el desgaste de cráter, el KT, que es como un socavón que se forma en la cara de la herramienta por donde pasa la viruta al rojo vivo. Vale, ¿y cuándo decimos que una herramienta ya no sirve? Pues no es a ojo, ¿eh? Hay una norma internacional, una norma ISO, que lo deja muy claro. Cuando el desgaste medio de flanco, el VB, llega a los 0,3 milímetros. Ese es el momento de cambiarla, antes de que se rompa del todo o empiece a hacer piezas de mala calidad. Antes de que esto estuviera estandarizado, el mecanizado era casi pura intuición. Pero entonces llegó un señor llamado Frederick Winslow Taylor que, a base de hacer miles y miles de pruebas, descubrió algo que lo cambió todo. Una ley matemática que relacionaba directamente la velocidad de corte con lo que duraba la herramienta. Y esta es la famosa ley de Taylor. Lo que nos dice es que la velocidad de corte V multiplicada por el tiempo de vida de la herramienta T elevado a un numerito n siempre da el mismo resultado, una constante C. Esos valores, n y c, dependen de los materiales que estemos usando y se sacan con experimentos. Lo genial de esta fórmula es que nos permite predecir el comportamiento. Si lo ponemos en un gráfico como este, que tiene escalas logarítmicas, la relación se convierte en una línea recta perfecta y se ve clarísimo. A medida que aumentamos la velocidad de corte, la vida útil de la herramienta cae en picado. Esta capacidad de predicción fue la gran revolución de Taylor. Así que, al final, la clave de todo es esta: encontrar el equilibrio. Si vamos muy rápido, producimos más piezas por hora, sí, pero nos cargamos las herramientas en un suspiro, y eso cuesta dinero y tiempo de parada. El trabajo de un ingeniero de producción es precisamente encontrar ese punto dulce, esa velocidad perfecta que nos dé la máxima productividad al mínimo coste. Y cerramos con una pregunta para el futuro. La ley de Taylor tiene más de 100 años, pero sigue siendo la base de todo. La cuestión es, ahora que trabajamos con materiales que parecen de ciencia ficción y tenemos máquinas con inteligencia artificial que ajustan todo al milisegundo, ¿seguirá valiendo esta ley? ¿O necesitaremos nuevos modelos para entender el desgaste en la fabricación que viene? El tiempo lo dirá.